Bueno, muy buenas noches. El agradecimiento a Alicia por la invitación. Cuando venía hacia acá recordaba algunas jornadas con las mujeres cooperativistas que acudían de alguna manera a intercambiar con las mujeres políticas distintas situaciones que tenían que ver con una mirada también de equidad en el mundo cooperativo y pensaba la dinámica de todos estos años que ustedes han tenido. Y cuando llegué y observaba el panel, no en vano, y esto tiene mucho que ver con una mirada que me gustaría que quienes vienen del exterior entiendan de este Uruguay, y es que un movimiento logra tener a medio gabinete aquí, hablando de un movimiento que se ha ganado un espacio especial que yo también comparto que está en nuestro ADN, por los valores que propician, por un estilo de vida que llevan, porque es mucho más que un tema, es un estilo de vida. Cuando uno logra entender el sentimiento del cooperativismo, lo identifica como una forma de vida. Ojalá puedan llevarse esa imagen de que el panel anterior no es ni más ni menos que el resultado de la credibilidad del sistema de cooperativas del Uruguay, que ha sabido interactuar, que ha sabido llevar adelante incluso el logro de tener en la propia mirada de las políticas públicas al sistema cooperativo en sus más diversas manifestaciones. Entonces, el saber que se cuenta con un sistema cooperativo sólido, profesional, pero que conlleva también, y por eso el tema de esa democracia interna que tienen, que va con nuestro ADN, implica también, y si me permiten hablar del cooperativismo del siglo XXI, también estar preparados para asumir los desafíos, porque obviamente los nuevos tiempos hacen que todos nos replanteemos herramientas que son muy válidas, que son importantísimas, que, como decía el ministro de Desarrollo, tienen que ver no solo con la herramienta, sino con las historias de vida de compatriotas, y que están prontos por la madurez y por todo lo transcurrido a enfrentar un mundo bien diferente al que tuvieron que enfrentar. Y quienes conocemos el sistema cooperativo, sabemos que están dadas las condiciones para realmente estar frente a herramienta estratégica de futuro y aliada fundamental para esas transformaciones, porque tienen de alguna manera ya una sinergia que les permite enfrentar los cambios, las modificaciones que los tiempos traen de una forma sólida, comprometida, profesional y rápida. Y creo que la clave de todo esto, además de cómo el movimiento cooperativo ha crecido y se ha fortalecido en la historia que tiene, que es mucha, vasta y profunda, que siento que cuando a nivel de política de Estado se habla del movimiento cooperativo, implica saber que los nuevos tiempos tienen en las cooperativas una base muy importante en el territorio, porque es el otro tema que a mí me parece importante destacar, y es cómo se desarrolla la vida de las cooperativas y la importancia transformadora de vidas en el territorio. Entonces, el poder de penetración del cooperativismo ha sido y va a seguir siendo tan fuerte, que es lo que lo convierte, sin lugar a dudas, en socio estratégico en los cambios que se avecinan, en el mundo de trabajo, en las transformaciones tecnológicas
en lo que tiene que ver con el compromiso del ambiente. ¿Por qué? Y porque uno ve que cuando hay una cooperativa que desarrolla cualquier actividad, debido a la orientación que ejerce, conlleva también una suerte de química en el lugar que hace que la capacidad transformadora de donde se desarrolla sea tal que el compromiso hace que sea de toda una comunidad y no exclusivamente de la cooperativa. Entonces, yo agradezco el poder llevar adelante el cierre de esta primera jornada del 5º encuentro. Quiero, en lo personal, agradecer todos los aportes que el sistema cooperativo sigue haciendo a la sociedad uruguaya. Quiero reconocer el trabajo profesional y comprometido de hombres y mujeres a lo largo y ancho del territorio nacional. Y quiero apostar fuertemente a esa capacidad transformadora que vamos a precisar mucho en los próximos tiempos. En lo personal también decirles que cuando hace un año aproximadamente, cuando íbamos saliendo de la pandemia, encaramos acciones que tienen que ver, y voy a hablar del poder legislativo del país, con el trabajo que tenemos que encarar en la modificación y reparación de lo que es la Casa de la Democracia Uruguaya, el Poder Legislativo, que en el 2025 cumple 100 años. Esa casa, que es el emblema de la democracia uruguaya, tiene obviamente que pasar un proceso de transformación y de reestructuración, y bueno, y también de acomodo de su estructura. Apostamos a las cooperativas. Entonces, la semana próxima, con el director aquí presente, por primera vez el Poder Legislativo de Uruguay va a suscribir un convenio para que todas las obras que la arquitecta determine de aquí hasta que cumplamos los 100 años estén a cargo de cooperativas, porque entendemos que es la forma en que nuevamente el trabajo comprometido del movimiento cooperativo va a estar en un lugar emblemático de la democracia uruguaya. Así que gracias de corazón por todo. Muy buenas tardes para todos. Saludar a las autoridades nacionales y departamentales presentes, agradecer a CODECOP por la invitación, en nombre tuyo, Alicia, también a representantes de las diferentes organizaciones que están acompañando en el 5º encuentro que se celebra el día de hoy. 2 reflexiones y un reconocimiento. Primera reflexión, escuchaba atentamente cuando Alicia hacía la referencia al trabajo del año 2001 en adelante, de todos estos años, y que después, a través de diferentes participantes, hacían el análisis histórico que fue perfeccionando la herramienta. Y en este análisis hay que ver que pasaron una cantidad de generaciones que invirtieron tiempo, que invirtieron afecto, que creyeron en la herramienta y a través de ese afecto, de ese esfuerzo, permitieron ese perfeccionamiento de lo que es el cooperativismo en general. Y a su vez, y saludando también autoridades de países vecinos que nos están acompañando, con mucha humildad reconocer lo que es el trabajo institucional del Uruguay, que es una potencialidad, en donde el esfuerzo de diferentes generaciones se suma a lo que tiene que ver la respuesta de diferentes instituciones. Y de las diferentes instituciones se ve la respuesta, como se señalaba acá, de lo que son los consensos entre diferentes partidos políticos. Y eso muestra una realidad de nuestro país. Una realidad que cuando la causa es justa, cuando vale la pena, cuando se reconoce el esfuerzo, cuando las generaciones pelean y llevan adelante una cantidad de acciones, una cantidad de medidas, somos capaces de dejar de lado algunas visiones, ponernos de acuerdo en algo central, porque justamente la causa es justa y requiere de voluntad política, de voluntad institucional y también del esfuerzo de tantas personas que día a día se esmeran justamente para el perfeccionamiento de esta herramienta. Yo escuchaba atentamente la referencia de los últimos 21 años y vaya si detrás de esa referencia hay generaciones y generaciones que trabajaron para justamente mejorar el instrumento. Una segunda reflexión, Graciela Fernández hablaba de visibilizar
Siempre hay que visibilizar. No solamente hay que visibilizar la cooperativa como tal, ya sea de trabajo, social y demás. Hay que visibilizar las historias detrás de cada cooperativa, de las personas. Porque en definitiva el fin último, cuando termina el día, cuando termina la jornada, cuando terminan los periodos, es cuán potenciadas están las personas. Y detrás de las cooperativas hay historias. Hay historias exitosas. Muchas veces cuando nos paramos detrás de algún instrumento, partimos de la base de lo que hay que solucionar. Y está bueno tener ese espíritu constructivo de mejora permanente, pero tampoco dejar de lado ese tipo de situaciones que enriquecen el esfuerzo que recién les comentaba, que recién mencionaba. Y esas historias son historias que llevan a que nada más ni nada menos, a través de las distintas cooperativas, está la fuente de ingresos para salir adelante y para disponer de una mayor autonomía de las personas. Entonces, estamos hablando de una herramienta que genera permanentemente oportunidades de desarrollo, oportunidades de mejora, oportunidades de sustento económico, que eso permite a familias y familias poder salir adelante. Y en ese sentido me parece también importante, me gustó el concepto de visibilizar la figura colectiva, sí, pero también la que hay detrás de cada historia personal que describe también la heterogeneidad que tiene nuestro país y también historia de superación y de salir adelante. Y yo le decía que, por tercero, el reconocimiento, porque me toca representar al Ministerio de Desarrollo Social. Y lo hago en forma muy orgullosa, y no por mí, que voy un poquito más atrás, sino por el equipo que está en primera línea de acción, que también colabora con incentivar el cooperativismo. El secretario de Presidencia hacía referencia a una exoneración que está el 1 de agosto para cooperativas que se encarguen de los cuidados. El nuevo modelo de cuidados, después de un trabajo sumamente importante, de mucha dedicación, de meses, por acá está el secretario nacional de Cuidados y la directora de Cuidados, lograron una provisión colectiva que incentiva sobre todo a cooperativas, en donde hoy la relación es más que nada del asistente personal en este programa en forma aislada con la persona que recibe los cuidados. Y entendemos que dar una dimensión colectiva, en base a todos los conceptos que tiene el cooperativismo, puede lograr una mayor prosperidad en lo que tiene que ver con la relación de cuidados. Y el primer piloto, que también arrancó el 1 de agosto en materia de cuidados, que sale de ese vínculo individual, asistente personal y persona que recibe los cuidados, se hizo con cooperativas. Se llevó adelante en Salto con cooperativas. Y ahora la idea es expandir en otros departamentos para justamente lograr esa provisión colectiva tan importante. Y hablaba del reconocimiento porque también del Ministerio, si bien trabajamos con cooperativas de trabajo, también en el programa Uruguay Clasifica y demás, nosotros en realidad, por ley, tenemos que impulsar y que hacer el seguimiento de cooperativas sociales. Y acá está la directora de Desarrollo Social, Cecilia Sena, que de ella depende la división justamente de cooperativas sociales. Y aprovechando ese trabajo de diferentes generaciones que aspiraban a ir perfeccionando la herramienta, yo tengo que reconocer en el equipo, no solamente en la dirección, en Cecilia, sino del que está día a día viendo cada detalle para hacer prosperar, porque también Graciela decía una cosa en la declaración y otra cosa en la acción. En los lugares que estamos nosotros, nuestro deber es accionar y rendir cuentas, no solamente lo que tiene que ver con lo declaratorio, que puede ser un punto de partida válido, pero no suficiente, porque hay que pasar rápidamente a la acción. Y desde esta dirección se ha trabajado en mejoras que en el primer semestre del año 2022 las vemos comparando todo el año 2021. Mejoras primero en el cambio de modelo. El MIDES ahora trabaja con ENACOP, y aprovecho a saludar a Martín porque hay un trabajo permanente que es desde junio del año 2021, que para el seguimiento, acompañamiento y capacitación de cooperativas sociales usamos ENACOP. ¿Por qué? Porque quisimos ir a buscar a quien tiene más expertise, a quien tiene mayor conocimiento, a quien pueda atajar una cantidad de circunstancias que de no atajarlas la cooperativa puede caer. Y con ello una cantidad de fuentes de trabajo. Y cuando analizábamos los números del primer semestre de 2022, ya vemos que el trabajo con ENACOP da resultados sensiblemente mejores. Terminamos el año 2021 con 260 cooperativas sociales activas. En el primer semestre de 2022 ya son 271.
El año 2021 cerramos con 4.000 puestos de trabajo, ya tenemos 4.110. Hay una mayor conversión a cooperativas de trabajo. Hay mayor cantidad de emisión de certificados de regularidad. De 112 en el año 2021 pasamos a 144 en el año 2022, que acá no es una formalidad. Esto genera mayor competitividad cuando se presentan a licitaciones públicas, que de hecho ya hay más presentaciones de cooperativas sociales a licitaciones por parte del Estado. Nos ha permitido en este nuevo modelo de trabajo conjunto también, entre otras cosas, realizar más auditorías. Pasamos de 97 auditorías en el año 2021 a 162 en el primer semestre de este año. Pero ¿auditoría con qué fin? No es con el fin represivo de buscar la coma para que si queremos sostener, empujar y que salgan adelante. Auditorías justamente que puedan advertir que algún tipo de circunstancia puede complejizar el funcionamiento de esa cooperativa social y que con el correr del tiempo se caiga. Entonces la auditoría va más que nada en un seguimiento para impulsar que estas cooperativas puedan prosperar. De los 4.110 puestos que les decía que integran las cooperativas sociales, estamos hablando del 57% mujeres, el 43% restante hombres. Estamos hablando también que en esta nueva etapa, con el trabajo conjunto, se logró que una cantidad de cooperativas soliciten la capacitación en diferentes áreas para adquirir con ellos también una mayor expertise. Les comentaba recién, hay mayor cantidad de cooperativas que se están presentando en las licitaciones públicas. Y algo que también es muy importante y se señalaba acá del trabajo conjunto y articulado, que cada vez tenemos más consultas para justamente formar una cooperativa social. Entonces, con el correr de los años se ha hecho un esfuerzo enorme en una construcción colectiva de diferentes miradas que, como decía en un principio, se lograban complementar en pro de lo que es una causa mayor, que es hacer justicia alcanzando oportunidades a una cantidad de personas que así lo necesitan. Por eso, en estas jornadas que son de reflexión, de intercambio, de aprendizaje, pues también venimos a aprender también de las diferentes miradas del resto del gabinete que nos está acompañando hoy, pero creo que el desafío está claro: seguir en las futuras generaciones, en los futuros esfuerzos, perfeccionando esta herramienta que genere mayor cantidad de oportunidades y con ello una mayor autonomía de las personas. Muchas gracias. Por eso no solo estamos acá en la Intendencia de Montevideo, la Intendenta es anfitriona, sino que además se trajeron a medio gabinete en el encuentro de cooperativas de hoy. Hay más de 6 ministros y subsecretarios presentes hoy, además de las autoridades del INACOP, lo que demuestra un compromiso del Gobierno Nacional con el sistema cooperativo, pero algo mucho más allá que el sistema cooperativo, que es lo que representa, que tiene que ver con los valores, con los principios cooperativos y con esa economía social y solidaria que aprendimos a conocer, a querer y a involucrarnos. Por eso, señor presidente de la Alianza Internacional Cooperativa, Ariel Grauco, es un gusto tenerlo en Uruguay. Lo recibimos hoy en la Presidencia de la República y para nosotros es muy importante. Repasamos cómo ven desde afuera al cooperativismo en Uruguay. A nosotros es muy importante, porque a veces los uruguayos tenemos esa sencillez de no mirarnos para nosotros mismos y no valorar muchas de las cosas que tenemos, esa sencillez republicana que nos genera que a veces no nos damos cuenta de lo que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo. Acá hay una historia de más de 100 años de construcción cooperativa y hoy por lo menos 1 de cada 3 uruguayos está vinculado de alguna forma al sistema cooperativo. Saludar a la presidenta de CODECOP, a la anunciada reelecta presidente de la Cooperativa de las Américas, Graciela, hasta hace 2 años presidenta de CODECOP, a la Unión Europea, a mi amigo Martín Fernández, presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo, a los ministros que están, a los subsecretarios y sobre todo a las cooperativas de todo el país, muchas de las cuales nos conocemos. Yo soy socio cooperativo, con varias de ustedes hemos interactuado en algunos departamentos, pero sobre todo tratando de involucrarnos desde aquel lejano hace 20 años que con el amigo Danilo Gutiérrez estuvimos en la Asamblea de la OIT defendiendo
la recomendación 193 para que salga, para que los gobiernos del mundo implementen, promuevan el sistema cooperativo como economía social y solidaria, como un sistema que tiene, además de lo que significa, tiene una serie de principios y de valores que lo hacen diferente, muy diferente. Y Uruguay no se quedó simplemente en aprobar una recomendación de la OIT que no es vinculante, que es una recomendación. Empezó a andar en materia de compromisos vinculados al cooperativismo. Y empezó a andar, y lo puedo decir desde el gobierno nacional, con mucha perspectiva, porque desde aquella recomendación para acá pasaron varios gobiernos de varios partidos políticos, por lo menos. Sí, de varios partidos políticos. Y la verdad que todos en el mismo sentido, generando en el cooperativismo y en las políticas cooperativas una política nacional, una política de Estado que como Uruguay nos tiene que hacer sentir orgullosos. Que quizás uno de los puntos más importantes después de aquella recomendación, de aquella comisión honoraria de cooperativismo que existía, es tratar de instalar el tema, hacer carne en los legisladores de aquella época, la legislatura del 2005 al 2010, para poder generar una compilación cooperativa que se genere un marco cooperativo, como así se llamó la ley 18.407, que evite la dispersión legislativa que había, normativa que había en materia cooperativa de acuerdo a los rubros. Tenía dos factores, tenía uno de ayornar, modernizar y ver en perspectiva con cosas muy innovadoras, entre otras cosas lo decíamos hoy, el acto cooperativo, sino que además tratar de compilar una cantidad de disposiciones normativas en una sola ley. A mí me tocó ser vicepresidente de esa comisión, informé ese proyecto, debatí ese proyecto. Tuvimos casi 2 años discutiendo ese proyecto, pasaron todas las cooperativas del país, todos los rubros cooperativos. Y creo que sacamos, la verdad yo viendo en perspectiva, sacamos una buena ley. En calidad, pero una buena ley con un mensaje político muy potente, que todos los partidos políticos en materia cooperativa levantábamos la mano y proponíamos para hacer de este sistema un sistema perdurable, permanente y sustentable. ¿Qué hubo que modificar? Después sí, hubo cosas que ir arreglando sobre la marcha, hubieron algunas modificaciones. Entre otras cosas, le dimos un estatus especial al sistema cooperativo creando la institucionalidad cooperativa a través del INACOP, que hoy preside Martín Fernández, está el directorio por ahí, que yo no quiero reconocerles el trabajo que vienen haciendo, sobre todo en lo que tiene que ver no solo en promover acciones de políticas activas en materia de cooperativismo, sino además en dos conceptos que para mí me son muy cercanos, que tienen que ver con la descentralización y con la igualdad de oportunidades. Vimos a este INACOP recorrer todo el país y vincularse con las cooperativas de todo el país, y no importa su tamaño, no importa su rubro. En el lugar más recóndito del Uruguay hay una cooperativa, ahí estaba INACOP, dispuesto a acercarle instrumentos a esas cooperativas. Y tiene que ver de la mano con la igualdad de oportunidades, ¿no? Porque no es lo mismo, decía Martino, lo decía bien, cooperativas que están en Palo Solo en Soriano o en Quebracho en Paysandú, con respecto a cooperativas que tienen otro tipo de acceso a instrumentos, a información y a formación y capacitación. Y yo, de la mano del trabajo de INACOP, quiero rescatar el trabajo de otro instrumento del INEFOP, Instituto de Formación Profesional, acá está Guillermo, por ahí Dutra, que en realidad empezó siendo el viejo Fondo de Reconversión Laboral para transformarse en un instituto donde está el Estado, donde están los actores sociales, cámaras empresariales y sindicatos, pero además también se incorporaron el sistema cooperativo. Y me parece que eso tiene que ver con ir generando la perspectiva cooperativa o la mirada cooperativa en una serie de políticas públicas.
Y creo que la interacción entre este instrumento que es el INEFOC con el sistema cooperativo, instrumento que es único, que hay pocos en el mundo y que yo creo que es un orgullo para el Uruguay, bueno, poder también trabajar con el sistema cooperativo para fortalecerlo y para capacitarlo. Hoy lo hablábamos con algunos de los que están acá en el panel, que es una cosa que como país nos llena de orgullo de poder seguir trabajando en un concepto de mejora continua, de que nunca está del todo suficientemente hecho, siempre hay algo más para hacer y para mejorar. Y después hay una serie de instrumentos de políticas activas de cooperativismo. Yo quiero recordarles que este Poder Ejecutivo enviaba a principios del año un proyecto de ley que hoy se está estudiando en la Comisión de Cooperativas, que se formó a raíz de la Ley de Cooperativas. Se formó una comisión de cooperativismo en la Cámara de Diputados, una comisión especial de cooperativismo que todos los periodos legislativos la van ratificando. Yo creo que eso es una señal muy fuerte de una mirada diferente del proceso legislativo y cómo enfocar las políticas públicas. Bueno, hoy están en discusión un proyecto de ley que mandó este Poder Ejecutivo para darle una perspectiva de género a la Ley de Marco Cooperativo, la Ley 18.407. Y además con algunas políticas públicas, con instrumentos previstos en la ley, que ya tiene un lote de años, la ley de 2008, la ley 18.407, que se empezaron a implementar. Hay un decreto del Poder Ejecutivo firmado por el presidente de la calle Pou, de hace pocos días atrás, donde se establece el instrumento de exoneración de IVA a las cooperativas de trabajo que estén trabajando en el sistema de cuidados conjuntamente con el MIDES. Y estas son políticas públicas activas que lo que hacen es fortalecer el sistema. Hace pocos días atrás, poco tiempo atrás, en Tacuarembó, con respecto al Día de Cooperativismo, ustedes saben que todos los años hay una ley, que es una cosa muy linda, que va rotando la capital anual del cooperativismo en el país, y ya se genera una serie de actividades en ese departamento nacional, pero también en ese departamento. Nosotros participamos esta última edición en Tacuarembó y anunciamos, obviamente previa charla con el ministro de Trabajo, después se explicará cómo, pero que vamos a ir incorporando la perspectiva de la mirada cooperativa en la negociación colectiva. Y me parece que son esas cosas que tienen todo un rumbo, que son todas sinérgicas, que son complementarias, pero que en definitiva van hacia un solo lado, que es fortalecer un activo intangible, pero que se fue cada vez más tangibilizando en nuestro país, de fortalecer, de estimular, de generar y sobre todo de apoyar, independientemente de quién esté en el gobierno, y este gobierno está comprometido con esta política cooperativa a un sistema que tiene muchas características de un sistema que es mucho más humano, que es mucho más social, que es mucho más solidario, que tiene historia en el Uruguay, más de 100 años, pero que sobre todas las cosas con este tipo de instrumentos en Uruguay le estamos asegurando mucho futuro. Muchas gracias.